Y no, tengo que ver. Permiso, aguanten un segundito. ¿Alguien sabe cómo se hace? Yo no entendí qué está queriendo hacer, profe. Que la cámara mía se vea. No, no sé cómo se hace. Bueno, sigamos así nada más. Se van a salvar de verme la cara. Bueno. ¿Qué me puede...? Ustedes ya vieron, permeabilidad, succión capilar, absorción, ¿sí? Son factores que si yo los tengo, seguramente me va a bajar la durabilidad, ¿sí? La retracción plástica que produce esas pequeñas fisuras que se ven en la foto, fíjense que son chicas. ¿Recuerdan la contracción plástica del hormigón fresco por qué se produce? Por una diferencia de la velocidad de exudación y de evaporación. Correcto. Entonces, en estado fresco, la posibilidad de fisura puede ser por una retracción plástica. Una de las posibilidades. ¿Sí? Otra es el asentamiento plástico que se denomina. Que es esta figura que está acá. Ese asentamiento que se produce entre los hierros y una fisura justamente en el lugar donde están los hierros, se dan hormonas que no están adecuadamente diseñados, o sea, no son uniformes, tienen un exceso de exudación que produce una reducción del volumen del hormigón y justamente se produce en los lugares donde tengo las barras, ¿sí? Esa variación del volumen en los lugares donde yo tengo la barra, las barras, ¿vieron en las veredas que muchas veces se ponen armaduras? Bueno, esas armaduras justamente son para contener esa variación de volumen, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no está bien diseñada, se me van a producir, o tengo muy poco recubrimiento, justamente se me van a producir fisuras en los lugares donde yo tengo las barras. Y se va a ver inclusive. En una imagen, bueno, esta es una imagen grosera, ¿no? Pero yo puedo mostrarle algunas imágenes de obras donde justamente se producen fisuras porque hay exceso de oxidación. ¿Se acuerdan qué produce la oxidación en la capa superior? Fíjense acá que justamente copian los lugares donde están las armaduras. ¿Se alcanza a ver? Sí. Lo que está con negrita justamente son las fisuras, la F es fisuras. Y copia justamente donde están las barras. ¿Qué hacía la exudación? ¿Qué producía? Grietas. Sí, pero ¿por qué? Porque el agua sube al exterior. El agua asciende, no lo pueden retener los agregados y la mezcla, digamos. La matriz no puede retener el agua de mezclado, sube y se me produce un debilitamiento en esta zona. ¿Sí? Entonces, un exceso de exudación que produce justamente un debilitamiento de la capa superior, pues obviamente sale para arriba, sale en la parte más superior, hace justamente que se produzca contracciones y esas contracciones se dan justamente en los lugares donde yo tengo las barras, que es donde estaría confinado o reducido el movimiento, ¿sí?
Entonces tengo retracción plástica en estado de hormigón fresco. Siempre, estas dos tipos de fisuras son en hormigón fresco. Tengo la retracción plástica, que ya la vimos, que es con el tema, como bien dijeron, la exudación y la velocidad de evaporación, cuando la velocidad de evaporación es mayor a la velocidad de exudación. Y el otro caso es el asentamiento plástico. Acuérdense que el asentamiento plástico se caracteriza por presentarse las fisuras en el mismo lugar o en la misma dirección donde están las armaduras que hacen de restricción de ese movimiento, de ese achicamiento de volumen. ¿Estamos? En el hormigón endurecido, ahí tenemos otro tipo de efectos. Contracciones por secado, ¿sí? Esas contracciones por secado es cuando el hormigón se seca muy rápido, ¿sí? Y las más comunes, o las que más tenemos que prestarle atención, son debido a cargas y deformaciones debido a esas cargas o a esos efectos de carga. Usualmente, por ejemplo, en un elemento estructural, una viga, se dan a 45 grados. ¿Ustedes vieron cómo se arman las vigas? ¿Ya han visto cómo se arman? ¿O todavía no? ¿Cómo se colocan las barras? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, fíjense en que las fisuras que se producen son a 45 grados. ¿Sí? En el caso de una zapata, pilar una columna, y esto sería una zapata, se dan también a 45 grados esas fisuras. Lo que uno hace usualmente justamente o colocar estribos, que es lo que últimamente más se está utilizando, colocar estribos que son cerca, esas armaduras lo que va a hacer justamente es evitar que se produzcan estas fisuras por efectos de corte que se denomina. ¿Se acuerdan el corte? Se produce en esta cara y en esta cara que reacciona para arriba. ¿Se acuerdan de eso, de tecnología de los materiales, que lo vieron el año pasado seguramente? En el ensayo ¿cómo es? De corte, por ejemplo, de la madera. ¿Recuerdan? ¿No? Profe, ¿lo puede repetir? La fisura se produce prácticamente a 45 grados. Acá, para solucionar esto, para tratar de evitarlo, tendría que colocar los estribos, que son armaduras verticales, que lo que hacen es restringir justamente ese movimiento y darle mayor resistencia a un efecto de corte en las vigas. En este caso, parecería una viga. Si no, la otra forma de colocar las armaduras, en esta parte de acá, suben a 45 grados y justamente evitan la formación de esas fisuras. Sirven para justamente evitar la formación de esas fisuras en el apoyo. Ya lo vamos a ver más adelante. Otra posibilidad en estado endurecido es por los saltos térmicos, ¿sí? La variación de la temperatura. Los ataques físicos, congelamiento y bajas temperaturas. Acá hay dos muestras sometidas a congelamiento. Este sin aire incluido y este es con aire incluido. Fíjense en la diferencia entre un hormigón y otro. Este tiene aire incluido y además tiene una baja relación agua-cemento. Se lo ve uniforme completamente. Fíjense en este otro que es sin aire incluido y con una alta relación agua-cemento. ¿Se ve la diferencia? Es notable. Mayoritariamente se dan el efecto de congelamiento de deshielo
¿sí? Que es físico y se ve a simple vista, se dan las losas de piso en pavimentos y en los tableros de los puentes. Los tableros de los puentes son justamente la parte de donde se produce el rodamiento de los puentes, ¿sí? En la parte, en el apoyo, en la parte de la losa horizontal que se apoya sobre las vigas premoldeadas. También se ve en los revestimientos de los canales, o sea, todo lo que está expuesto a la acción de temperatura, ¿sí? Sobre todo en hormigones que tienen alto grado de humedad, sobre todo lo que es diques, pantallas de diques y canales. Se ve primeramente superficialmente y después esa degradación va afectando cada vez más la masa interna del hormigón, ¿sí? Entiendo que es simple de entenderlo, la pasta cementicia, la pasta de cemento, tiene agua en su estructura, con poros capilares, que al congelarse produce tensiones de tracción, ¿sí? Si incorporo burbujas, justamente lo que yo hago es cerrar la posibilidad de contacto con el exterior y no ingresa esa baja temperatura, ¿de acuerdo? Fíjense acá, pasta de cemento es lo grisecito. Las partículas de arena es lo más grande y los vacíos es la parte negra. Lo ideal es tener con el incorporador de aire burbujas chicas bien distribuidas, ¿sí? Eso es lo ideal. El contenido de aire, si yo lo incorporo, va a variar entre el 4 y el 7% en función del tamaño máximo, ¿sí? El espaciamiento entre esas burbujas no se especifica, ¿sí? O sea que en realidad se produce justamente una incorporación de modo distribuido cuando yo hago una incorporación de un aditivo incorporador de aire. La distribución es pareja. Una lástima no poder hacer ensayo en el laboratorio, pero hay algunas probetas. Yo el año pasado llevé aditivo del CICAER justamente para elaborar algunos bastones y tener probetas para romper para que se vea justamente cómo son esas micro burbujas y cómo se cierra la posibilidad de formación de capilares, haciendo menos porosa, más impermeable el hormigón. Fíjense, la incorporación correcta de aire es justamente bien distribuida, burbujas chicas, y la incorrecta es sin tener control del tamaño de las burbujas, ¿sí? Por ahí la cantidad de volumen de aire es lo mismo, pero hay que tratar de conseguir de que esa distribución sea uniforme y en lo posible burbujas chicas, ¿sí? Eso funciona mejor en los ciclos de congelamiento y deshielo. Lo importante, recuerden, es que la incorporación de aire me restringe o me limita muchísimo, me disminuye muchísimo la acción de congelamiento y deshielo en mi hormigón. Fíjense, este es una alcantarilla, ¿sí? La parte de abajo, congelamiento y deshielo, es como que se empieza a descascarar, se empieza a destruir, digamos, se separa lo que son los agregados de la masa cementante, ¿sí? Se fisura y se delamina, es como que se produce una separación de las capas de mortero con respecto a los agregados, ¿sí? Inclusive, si los agregados no son de buena calidad, hasta se pueden llegar a producir rotura de los agregados, pero lo más común es que se produzca la separación y una desgregación, digamos, del material, es como que se empieza a desgregar. Fíjense en acá. Ahí se alcanza a ver el hielo dentro del hormigón. Congelado, ¿no? El hormigón congelado. Entonces, como prevención, minimizar la exposición a la humedad, que muchas veces es imposible, porque ¿cómo voy a minimizar la exposición a la humedad, por ejemplo, en un camino, en un canal o en una presa? Eso no lo puedo hacer. Sí puedo bajar la relación agua-cemento durante mi diseño, utilizar incorporador de aire durante mi diseño y agregados adecuados, ¿sí? Y el curado
adecuado antes de que se me produzca el congelamiento, ¿sí? O sea que tengo posibilidad de manejarlo. Me estoy acordando ahora de la dosificación de la pista en Ushuaia, por ejemplo. Ahí estos conceptos son importantes. Fíjense en lo que se produce. Se puede llegar a producir la rotura que les decía recién del agregado. Esa rotura del agregado directamente me saca un pedazo. Se produce como una oquedad del hormigón, pero puntual. Es bien localizado. Distinto es, en esta imagen de acá, que se descascara toda la parte justamente de mortero superficial, ¿sí? O acá, que es como que se delamina. Se sale la parte justamente de mortero de recubrimiento, digamos, y queda expuesto a los agregados y la masa cementante que recubre los agregados, ¿sí? Otro efecto, en los pavimentos se producen este tipo de fisuras. ¿Vieron hoy la charla de juntas? Hola. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿alguien la vio? Nadie la vio la charla. No hay problema si no la vieron, ¿eh? Yo para saber. Pues ya que estamos, hoy vamos a aprovechar. ¿Cómo se llaman estas juntas? ¿Eh? Bueno, a ver, Dana, ¿y cómo se llama? Uy, perdón. ¿Cómo se llaman estas juntas? Esta junta, la que está acá. Longitudinales. Ahí está Martín. Bueno, ¿qué pasa? Se producen justamente, si yo no tuviese juntas, la fisuración en D es característica del pavimento. ¿Por qué? Porque en cada junta, digamos, me hace una limitante de esa fisura. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, queda minimizada o circunscripta a las juntas que yo tengo, tanto longitudinales como transversales. ¿Sí? Y ese movimiento que yo al congelamiento de hielo queda marcado y circunscripto sobre todo en los vértices de mi losa. Quedan losas rectangulares y en los vértices se me producen este tipo de fisuras. Es característico, ¿sí? También pasa esto mismo en un tablero de un puente. Es exactamente igual. Eso con respecto a baja temperatura, súper baja temperatura, como es el congelamiento del deshielo. Y la otra es la acción del fuego. Ahora por suerte hace bastante que no se ve, o que no recuerdo haber visto un incendio importante. Todavía en Estados Unidos no quemaron, bueno sí quemaron pero eso era de madera, me parece, la comisaría que se quemó la semana pasada, que quemaron la semana pasada. Se dan cuenta del grado de afectación que tiene la durabilidad en el hormigón, que sufre un incendio o el ataque del fuego. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Mirando la filmina, obviamente. El color. El color, muy bien, muy atento. El color del hormigón cambia totalmente, ¿sí? A una temperatura de mayor a 600 grados, el color del hormigón queda, cuando se quema a más de 600 grados, se produce un cambio de color. Primero es un verdecito, que ya lo conocemos, medio verde rosadito. Después pasa a un color gris y marrón es cuando sufrió temperaturas de más de 600 grados. Ahí ya estábamos en problemas.
Si bien el hormigón tiene una baja conductividad térmica y es incombustible, se comporta debido a eso mejor que, por ejemplo, obviamente la madera o el acero. O sea, se demora más en colapsar debido a altas temperaturas. Pero, obviamente, según el tiempo que esté expuesto a esas temperaturas extremas, los daños pueden ser irreparables, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si lo afectó o no un incendio a la estructura de hormigón que yo tengo? Bueno, justamente según el color. Y si se produce o no el descascaramiento superficial o básicamente, digamos, es un descamado, digamos. Como que también se le sale el recubrimiento y queda expuesto lo que son los agregados, ¿sí? Eso porque recuerden siempre que el hormigón, no lo ven, pero sí lo tiene, contiene agua o gel, digamos, el gel de cemento tiene todavía pequeñas cantidades de humedad que al quemarse produce vapor y ese vapor produce una expansión que hace que se me descascare el hormigón, ¿sí? Entonces, si luego de un incendio yo veo que, por ejemplo, las columnas están descascaradas y el color es marrón, y bueno, salgamos de abajo por las dudas, ¿sí? Hay que tener problemas. Ahí voy a tener problemas, ¿sí? Si yo tengo un color gris todavía y no tengo descascaramiento superficial, bueno, puedo hacer otro tipo de ensayo no destructivo como para ver qué grado de afectación tiene mi hormigón, ¿sí? Entonces el color, el tiempo de exposición y si yo logro ver alguna patología, por ejemplo, descascaramiento de los elementos estructurales que fueron expuestos al fuego, ¿sí? No disminuye la resistencia hasta los 300 grados, ¿sí? Sin embargo, al enfriarse a temperatura ambiente, sufre un daño mayor, ¿sí? Entonces, no solo tiene que ver, como en los metales, no solo tiene que ver la temperatura que tengo de calentamiento, sino el enfriamiento en qué tiempo se produce. Eso en todos los materiales es igual. El tiempo que me demoro en enfriar es muy importante. Y lamentablemente los enfriamientos rápidos, que son los que usualmente se dan en el caso de incendio, suelen ser desfavorables, ¿sí? ¿Por qué se dan enfriamientos rápidos? Porque usualmente van los bomberos y justamente se apagan los incendios de manera brusca. En el fuego los agregados se expanden, como cualquier otro material, se va a expandir. El agua se va a vaporizar y se producen cambios químicos en la masa del hormigón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es bastante claro, digamos, que se va a pasar eso. Los agregados se van a expandir, como cualquier otro material con alta temperatura, el agua se va a vaporizar. Esa agua que dice ahí es el agua justamente que les decía recién, del gel de cemento. ¿Sí? Eso es lo que se va a producir. Fíjense en acá esta columna, esta es una columna. Fíjense en el color que tiene, y obviamente se dio, esto colapsó. ¿Sí? Esto ya está colapsado. Bueno, básicamente, recuerden el tema del color, ¿sí? Recuerden los 300 grados. Y lo que se produce es que luego de los 300 grados se inicia una fuerte pérdida de resistencia, ¿sí? Y eso no se va a recuperar. Entre 200 y 300 se produce pérdida del agua capilar. Entre 300 y 400, pérdida del agua del cemento, de ese gel. Y ahí se producen fisuras superficiales y coloración rosácea. Eso básicamente, los compuestos del hierro de la parte de la armadura, ¿sí? El hierro de la armadura. Aflora la coloración rosácea. Entre 400 y 600 se produce desprendimiento de la cal viva. Entonces queda un poquito más blanco. A partir del hidróxido de calcio y hidratación de los silicatos. Al enfriarse, eso produce una disminución en función del tiempo, de cómo se va a extinguir el incendio. ¿Tá?
que usualmente son, el método de extinción usualmente es abrupto. Y usualmente los elementos estructurales están sometidos a tensiones, ¿sí? Entonces, en función de qué tanta tensión está sometido, por ejemplo, una columna o una viga o losa, y al método de extinción del incendio, se me va a producir un desprendimiento de la cal. El color pasa a ser rojizo. Y por encima de los 600 grados hasta los 900 grados, 1000 grados, para que se acuerden, los agregados se van a expandir, ¿sí? Y ahí se va a disgregar, se va a separar. Ahí hay tonos grises. Por encima de los 1000 grados y hasta los 1000, el cemento se destruye y aparece un tono amarillento. No tiene resistencia alguna. O sea, ahí ya colapso total de la estructura. ¿Ah? Fíjense en cómo se daña. Sin embargo, es el que mejor resiste a los incendios. El gradiente de temperatura es importante, se produce desintegración de la matriz. Cuando se refiere a matriz en el hormigón, se refiere al cemento agregado, ¿sí? A la masa cementante y el agregado. Y obviamente la exposición del suero, una vez que se me descascara, se me produce digamos, daño del acero. Se me va a fundir el acero. Y ahí se me produce el daño estructural por perder las armaduras. ¿Sí? Cuando el hormigón es calentado o enfriado en forma demasiado violenta, puede fisurarse debido a un shock térmico. Por eso siempre es importante en todos los materiales el tiempo de exposición. ¿Sí? Con baja temperatura o alta temperatura, en todos los materiales es muy importante los tiempos de exposición. Si son cortos, acuérdense en que eso lo que me va a producir es fragilidad. ¿Se acuerdan en el acero? Es muy común eso en tecnología de los materiales. Bueno, en el hormigón es muy parecido. Si no se respeta un periodo de descanso, la temperatura de curado es demasiado alta, el hormigón puede sufrir un proceso de disecación, se seca directamente. Y se produce un daño irreparable. ¿Ah? La temperatura a la que debe estar el hormigón fresco siempre tiene que ser menor a 30 grados. ¿Sí? Este cuadro, ¿para qué era? La cantidad de viento. ¿De qué? Para ¿El calcular aire? la velocidad de evaporación. La velocidad de evaporación. El aire no. Este era para calcular la velocidad de evaporación. ¿Sí? Parece. Y con la velocidad de evaporación tenemos un rango de velocidad de exudación nuestro y cómo tiene que ser respecto a esa velocidad de evaporación. Volvemos a ver las fisuras de contracción plástica, que en definitiva son las más comunes, no son las más graves, pero son las más comunes. No son las más graves, me refiero a que no va a tener influencia inmediata, pero si yo las recubro con un revoque y no dejo el hormigón expuesto, no hay problema. El tema es cuando no tengo nada que proteja mi hormigón, ¿sí? Y quede librado de las acciones térmicas. En ese caso sí va a ser un problema futuro, ¿sí? Porque por acá pueden entrar un montón de agentes que ataquen e influyan sobre la durabilidad del hormigón y me disminuyan la vida útil de mi elemento estructural. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo mayores a 30 grados las temperaturas promedio? Entonces lo que puedo hacer es adicionar hielo en escama, como bien pusieron algunos en el parcial. Hay un límite de esa cantidad que se recomienda que no sea más de 70 kilos por metro cúbico de hielo en el hormigón, o sea que no sea todo hielo, porque por ahí no se puede llegar. Si bien durante el proceso de hidratación del cemento se produce aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura
porque es un proceso químico exotérmico que libera calor, esa liberación de calor a veces nos llega a licuar, ¿sí? A licuar todo ¿cómo es? El hielo que tengo colocado, que a veces en escama y muchas veces usualmente en rolito, ¿sí? Lo más común, porque escama no mucho hacen hielo en escama, es bastante complicado, sobre todo en el interior del país, es dificilísimo conseguir hielo en escama. Lo más común es usar hielo en rolo. ¿Cómo se les ocurre que se hace en una obra? Esto. ¿Cómo hago? Yo tengo una obra, por ejemplo, a ver, ¿dónde podemos? En Raíces, departamento Villaguay, si no mal recuerdo. ¿Cómo harían? ¿Cómo haríamos que, profe, agregar el hielo a la masa del hormigón? Sí. Tenemos una obra grande, un canal grande como el que hicieron ustedes, y tengo temperatura, estoy haciendo el hormigón justo en enero, y viene una época de niña, con lo cual no hay lluvia, y la temperatura es bastante seca, y yo sé que voy a tener 3 semanas de temperatura mayor a 30 grados prácticamente todo el día. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente voy a usar hielo. Y además voy a rociarle los agregados y demás. Los voy a tapar, ¿sí? Pero ¿cómo hago con el hielo? ¿Qué se le ocurre que tengo que hacer? Y yo tengo una planta de hormigón en la obra. O sea, usted dice que generar hielo como en la imagen que tiene ahí, ¿O sobre el no? mouse. ¿Cómo hago? ¿Cómo se les ocurre que se hace eso? Yo tengo una obra en Raíces, departamento de Villaguay, acá en Entre Ríos, y tengo que hacer el canal que proyectaron ustedes, que dosificaron ustedes, y yo estoy en la obra, me llega la dosificación, me dice que tengo que usar hielo, perfecto, bueno, ¿y cómo lo hago en la obra a eso? ¿Y ¿Qué se le lo ocurriría? consideras como un Esa agregado? bolsa de hielo, pero que se compran en las No, estaciones de no lo servicio. considero esperen, no lo considero como un agregado, lo considero justamente como hielo, como agua. Claro, pero me refiero, lo Acuérdense considero como un agregado a la hora de mezclarlo con el hormigón, porque es un sólido, digamos. no, se incorpora igual que el agua, ¿eh? Se incorpora. Sí, sí, o sea, no hay problema, se incorpora en los mismos lugares que el agua. Primero incorporo los agregados y después incorporo agua o ya directamente el hielo, no hay problema por eso. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo que tener en la obra para poder tener el hielo? Un ¿Eh? equipo para tener el hielo, para conservarlo. Claro. ¿Y qué se consigue? ¿Qué viene Unos para eso? camioncitos tipo térmico y ese le metes bolsa adentro directamente. Te lo deja la empresa a lo que lo alquilás. Sí, no es tan común el camioncito térmico. ¿Qué se puede comprar Juan dijo acá bolsa de hielo. o alquilar? En Raíces bolsa de hielo no va a conseguir. Pero en la estación de servicio tienen. Sí, Un profe, camión yo frigorífico, vivo dicen cerca, se acá en el consigue. grupo. ¿Eh? Un ¿Alguien Yo que vive vivo camión cerca? cerca, se frigorífico. consigue. No, pero usan un montón de... Fíjense en que por metro cúbico, 70 kilos de hielo por metro cúbico. No adicionar más, o sea, ese es el límite, ¿no? Pero pónganle que tengan que hacer 50 kilos por metro cúbico de hielo, de hormigón. Y el mixer tiene 8 metros cúbicos, son 8 por 50, imagínense la cantidad de hielo que tienen. Y eso es para un mixer. Bueno, lo que se hace es alquilar un container refrigerante. ¿Vieron los containers que se usan para las oficinas? Bueno, vienen algunos que vienen refrigerados. Eso se alquila, hay lugares que alquilan. No sé en Entre Ríos, pero en Santiago del Estero, en la obra esa que estuve, tenían el container refrigerante. Se compró directamente, porque era
se iba a usar muchísimo. Se los digo que les puede pasar, de que tengan que hacerlo. Si no usan mucha cantidad de hielo, se pueden alquilar también como hay en las estaciones de servicio, esas heladeras, La hielera. ¿sí? Las hieleras esas que usualmente tienen candado, y de última, ¿sí? Pero es bastante, porque tienen que tener un stock de hielo. Les digo porque uno dice, se pone hielo, sí, está bien, pero no es tan fácil en obra el tema del manejo del hielo, ¿sí? Muchos en el examen colocaron que el hormigonado se haga de noche. Ojo que de noche está bien hormigonar de noche, pero si me demoro mucho con el hormigonado, o por ejemplo, arranco de noche, primero que tengo que tener el tema de las luces, ¿sí? No es tan fácil organizar un hormigón de noche. El horario de los obreros y demás, tienen que darle descanso, es complicado. Y lo otro, las luces sobre todo, seguridad. El otro problema de hormigonar de noche es que les va a agarrar justamente las edades de curado, las primeras edades del hormigón, en época de día, digamos, en periodo de día, cuando van a tener las mayores temperaturas. ¿Se entiende? Entonces, cuando hormigono de noche, a veces no es tan conveniente. Inclusive de noche, los agregados van a estar, luego de haber pasado todo el periodo del día, que tienen justamente mayor temperatura, ¿sí? Entonces eso tienen que evaluarlo a ver si les conviene o no de noche. Les digo porque por ahí dicen alta temperatura, bueno, hormigonamos de noche. Bueno, hay que tener cuidado a ver de noche si realmente conviene o no. Es algo que tienen que tener en cuenta y acuérdense siempre de ver el tema de la temperatura, de los 30 grados. 30 grados no ambiente, sino 30 grados en la masa del hormigón, ¿de acuerdo? En tiempo frío, fíjense en todo el lío que hicieron acá, lo encerraron para mantener la temperatura. En este caso, usando un calefactor. Lo más común es tapándolo. Esto casi siempre conviene taparlo. Por el sol, haga frío o no, conviene taparlo. Estos son los termómetros que se utilizan. Yo casi siempre uso de este tipo, que son de aguja, que se denominan, o de inmersión, o de carnicero, que se dice, porque ahí lo meten dentro de la masa del hormigón, ¿sí? Pero no uso los digitales, que son los que vienen ahora, no bimetálico, digamos, con sensor metálico. O sea, el sensor es metálico, pero con digital, digamos, no con aguja. Entonces, ya vimos los ataques físicos. El otro problema que puede llegar a tener es la erosión y la abrasión. Esto es principalmente en los pavimentos, aeropuertos, pisos, ¿sí? O en estructuras hidráulicas. En estructuras hidráulicas, ¿qué puede ser? Por ejemplo, ¿por qué en estructuras hidráulicas el tema de la abrasión y la erosión? Y por el agua, que cuando Exacto. pasa arrastra todo. Exactamente, por el agua. El agua es un abrasivo muy importante. Tengan en cuenta, por ejemplo, en el río Paraná es sumamente abrasivo, ¿sí? Es agua, pero contiene una cantidad de partículas muy pequeñas, de limos muy finos, que son sumamente abrasivos. A las bombas, por ejemplo, y en muchos lugares a los pilares de los puentes se les colocan justamente caños camisa de acero para evitar o disminuir la abrasión que pueda llegar a producir el agua del río, que imagínense que contiene mucha cantidad de limos, que son arcillas bien finas, no tanto como la arcilla, sino un poco más gruesa, que son sumamente erosivas, ¿sí? La abrasión por la acción del roce y fricción de partículas sólidas, ¿sí? La erosión es cuando tiene como vehículo al agua,
Y ahí está la cavitación. Esta cavitación, por ejemplo, se da en las represas, ¿sí? Cuando uno abre las represas, el efecto de esa caída del agua, ¿sí? La caída del agua de las represas, cuando pasa por arriba, por ejemplo, en un vertedero los vertederos que tienen arriba las represas, sobre todo son cuando tienen niveles muy altos de agua y no se quiere, por algún motivo, no se quiere hacer producción de energía, o por ejemplo, si está muy alto el nivel y tienen que vaciar la represa, se abren los vertederos. Los vertederos tienen una especie de tobogán y en esos toboganes la caída del agua tiene una gran velocidad y una especie de S, ¿vieron que tienen como un tobogán? Bueno, en ese tobogán, cuando sale de ahí y pierde energía, baja la velocidad, se puede llegar a producir cavitación. ¿Lo vieron la cavitación en física? Bueno, en hidráulica no lo vieron todavía, pero ¿cavitación les suena o no? ¿Le puedo dar otro ejemplo? La cavitación se produce cuando tienen aceleraciones negativas, presiones negativas, debido a cambios en la aceleración. ¿Saben dónde se produce cavitación? En los motores de las lanchas, en las hélices de los motores de las lanchas. Ahí cavitan. Se producen pequeñas burbujas de aire, ¿sí? Y esas burbujas de aire tienen presiones negativas. Eso es súper abrasivo. Si ustedes ven las hélices de las lanchas, se van gastando justamente por efecto de cavitación. Eso es cuando suben los motores por encima o sea, lo dejan en el aire, digamos que andan los motores de las lanchas, del motor fuera de borda, y agarre aire. Esa velocidad que producen las hélices, se incorporan burbujas y esa burbuja produce cavitación por tener presiones negativas. Eso mismo se produce, por ejemplo, en las represas, ese mismo efecto. Hay que tratar de evitarlo. Lo va gastando hasta que empieza a perder justamente el recubrimiento del hormigón y después ya empieza a dañar la matriz viva, digamos, del hormigón, ¿sí? Y ahí el problema es cuando yo quito el recubrimiento de que se me produzca ataque químico, que ese es el más complicado. Yo siempre tengo que tratar de evitar perder ese recubrimiento, por ejemplo, de las armaduras. ¿Ven cómo queda la abrasión, lo que produce? Es como que lava todo el recubrimiento y me quedan las piedras vivas y la masa cementante viva, ¿sí? Entonces, la abrasión, lamentablemente, nos saca la pasta de cemento, nos saca la matriz. Los agregados, por eso es muy importante que en ese tipo de obras que va a haber esfuerzos de abrasión, sean resistentes justamente a la abrasión, ¿sí? Daño por abrasión, lo que se produce es un desgaste y prácticamente como que queda pelada y libre las piedras, o los agregados y la masa cementante. Fíjense en este. En este también. Esta es de estructura marina. Por acción abrasiva y cavitatoria de los gases, fluidos y sólidos en movimiento. ¿Tá? Esto es muy común en los puertos, ver esta diferencia. Pero sobre todo con agua salada es el ingreso de los sulfatos que puede llegar a tener, ¿sí? Sobre todo en la estructura de mar. Y el oleaje ni hablar, el oleaje desgasta completamente esto. Esta parte de acá, el daño por cavitación se produce en esta zona, ¿sí? ¿Ven cómo lo va gastando? Voy a ver si puedo conseguir un video, porque hay algunos videos o simulaciones, digamos, que producen
el mismo efecto y te muestran cómo es el daño. El síntoma, digamos, de la cavitación es lo mismo, sea hormigón o cualquier tipo de material. Son muy pocos los materiales que resisten la cavitación, ¿sí? Es una implosión que se produce, colapso de las burbujas de vapor en un flujo de agua. Áreas de muy baja presión y colapsan con otras de mayor presión. Esto por una diferencia, una turbulencia que se produce en esta zona, se produce incorporación y salida de aire. Básicamente son burbujas, y eso hace que se dañe. Por eso las salidas de las represas, además de tener esta forma particular, tienen una especie de sobresalto y tienen dados también para tratar de bajar esa velocidad y evitar que se produzcan esa burbuja. Tan chocho acá, pero miren cómo está este puentecito. Más vieja la foto. Podemos conseguir un montón de fotos, ¿no? ¿Se animan a conseguir fotos de daños de este tipo? Ya nos estamos acercando a patologías, que tiene que ver obviamente con durabilidad, y a cómo descubrirlas. Así que si quieren, empecemos a sumar al grupo de WhatsApp fotos de distintas patologías en estructura de hormigón, ¿sí? No de viviendas, digamos, de patología en muro de mampostería, sino en una estructura de hormigón, una losa, y vamos a ir analizándola. Y ahora vienen los ataques químicos, que por ahí son los más complicados porque no son reversibles. La mayoría yo lo puedo llegar a revertir, pero los ataques químicos son complicados. Son procesos de degradación causados justamente por medio agente agresivo que reaccionan justamente con la pasta cementicias, o sea, con... Y ahí tenemos la peor de velocidad rápida, los clorhídricos, los ácidos clorhídricos, el nitrito o los sulfúricos o los fluorhídricos, ¿sí? El cloruro de aluminio,